Y bueno chicos, es tiempo de seguir esta matazón del qué está mal con Disney y cómo arruinaron Star Wars. Y vamos a la segunda de 3 partes. Y les recuerdo que bueno, para mí Star Wars se arruinó el día en que George Lucas la pensó. Lo siento, yo no congenio mucho con este universo. Y todo este guión, ideas y demás fueron hechos por Alex, mi secretario particular de Star Wars, que de hecho se aventó tremenda Biblia, pero bueno, logramos hacer un pequeño resumen y ya se los digo. Todas las mentadas de madre y las felicitaciones a partes iguales, lo que quieran hacerle llegar, háganselas llegar a Alex en los comentarios y quién sabe si hay suficiente apoyo, quizás habrá un canal para él hablando de Star Wars, del Doctor Who o de alguna otra cosa, porque créanme, él es un buen secretario de más de un tema. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. En el video anterior hablamos del canon de Star Wars, los libros, series, juegos, cómics y demás que lo conformaban. Ahora nos toca ver más en profundidad cómo Disney hizo que una de las franquicias con más seguidores fieles y que más dinero movía se fuera al caño, como mis sueños de tener novia. Ah, claro, eso es obviamente un comentario de Alex. Cuando Disney tomó el mando y apuñaló por la espalda a Lucas, se enfrentaron a un problema. Todo el contenido que ya existía de la saga no les pertenecía como tal. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, ellos son los dueños de los personajes y de todo el universo, pero muchas historias del universo expandido trataban de personajes que no habían sido creados por Lucas, por ejemplo, Mara Jade, Jacen Solo, Traum, el nieto de Luke, Starkiller, Dark Revan, Dark Bane, etc. Ellos como tal existían en un vacío legal en el que Disney no podía utilizarlos sin tener que pagar regalía a los autores, y todos sabemos lo egoísta que es Disney al respecto. Solo vean cómo siguen peleando con Sony por el tema de Spider-Man. Es así que Disney cometió el primer pecado imperdonable de los fans, y es que los más de 30 años de historia que eran el universo expandido, todas esas historias que enriquecen a la saga y que lo hacían eso un universo, bueno, Disney se deshizo de ellas como si se tratara de papel de baño usado. Todos los fans pusieron el grito en el cielo cuando nos enteramos que esas historias ya no eran canon y que lo único que importaba era lo que ellos crearan. Disney invocó a una multitud, ejército de fans que los querían linchar vivos. Ahora, todas esas viejas historias que hicieron de Star Wars lo que es, llevarían el nombre de Legends y serían una continuidad aparte. El primer gran error de Disney fue ese. Ahora, mientras su nueva película que iba a traer de nuevo a Star Wars a una nueva generación se hacía, y ya hablaré de ella enseguida, ¿cómo llenó Disney el vacío de contenido en la saga? Bueno, debo admitir que su idea en sí no fue mala. Disney contrató a otra tanda de escritores para sus novelas, tanto escritores nuevos en la saga como Claudia Gray, hasta pesos pesados que escribieron cosas importantes en el viejo canon como Charles Soule y Timothy Zahn. Iniciaron con historias nuevas que servirían de continuidad para el episodio 6 y que darían pie al episodio 7 como Aftermath. No fue mala, hasta eso estuvo bastante aceptable y fue parcialmente bien recibida. Los Stark fue una historia muy desaprovechada que no terminó de conectar.
Disney hizo que Marvel, que ahora era de su propiedad, volviera a hacer historias de Star Wars y ahí nació una serie de cómics que salió muy bien. De hecho, es bastante buena la idea si lo comparamos con otros cómics de superhéroes de esos mismos años. La serie de Darth Vader, bueno, no entraré en detalles, pero les diré que yo idolatro esos cómics. Y hay que decir que en el apartado de cómics y novelas, Disney, bueno, no iba por mal camino. Pero ahora vamos con el veneno. El episodio 7 empezó con muchos problemas, inició con el pie izquierdo. De entrada hubo que pagarle a Harrison Ford por aparecer para llamar a más gente al cine. Eso fue una táctica de nostalgia que habían estado usando y siguieron usando durante años. Pero el problema era la historia, sin entrar en hate porque Charlie ya hizo eso con un video de sinsentidos. El problema o los problemas fueron que quisieron jugar mucho con la nostalgia, demasiado, abusaron de ella. Quisieron hacer la misma idea. No solamente quisieron hacer la misma idea, calcaron una nueva esperanza en esta película y le pusieron un sprite de nuevo y nos dieron algo que quiso complacer a todas las generaciones y no complació a ninguna. El otro problema o los otros problemas son Rey y Kylo Ren, que son personajes con los que no conectas. Rey es una Mary Sue de manual a la que todo le sale bien y que dicen que es muy poderosa porque, bueno, así funciona la fuerza. Y Ren, bueno, aquí nos lo venden como un nuevo Darth Vader que va a cumplir su legado, pero cuando ponen una escena en la que hace un berrinche perdiendo el control totalmente, el personaje pierde la seriedad y es imposible volver a tomárselo en serio en toda la película. Esta película supuestamente te termina dando un personaje con un conflicto en su historia, pero no te lo puedes tomar en serio. Es derrotado en una pelea por un par de personas a las cuales él debió haber aplastado sin ningún problema. Y por Dios que seguiré hablando del personaje, pero ahorita, porque a la larga, bueno, Kylo Ren es un desperdicio cuando pudo haber sido un gran personaje. A pesar de todo, la película movió tanto dinero que es de las más taquilleras de la historia sin inflación. Hizo 2.066 millones de dólares, que ya era prácticamente la mitad de lo que le pagaron a Lucas por obtener la franquicia. Aquí como comentario mío aclaro que ahí también habría que considerar lo que invirtieron en hacer la película, pero sí, el episodio 7 dio muy buenos resultados. Pero bueno, siguiendo con el guión de Alex, las críticas destrozaron mucho el episodio 7 y los fans lo odiaron. Disney nos había escupido en la cara y lo que no perdono como fan es que mataran a Han Solo así como así. Es cierto que Harrison Ford quería morir desde el episodio 5, pero creo que puedo pensar en 5 mejores maneras en las que pudieron haber matado a Han Solo que nos terminaron dando en las películas. A todo esto quizás se pregunten qué pasó con nuestro señor del sombrero, el que es el Mesías de Star Wars, pero bueno, él aún no lo sabía. Bueno, entre las muchas cosas que Disney canceló con su llegada fue The Clone Wars, la cual fue una lástima porque la 5ª temporada dejó a todos los fans llorando y la 6ª estaba a mitad de producción, pero Disney, para tratar de calmar a los fans, puso a Filoni a hacer una nueva serie animada para niños llamada Rebels. En un inicio se notó que Disney tenía muy restringido a Filoni, no lo dejaron subir el tono ni un poco y los villanos eran un chiste, pero Filoni se las arregló para que en su primera temporada la serie lograra un buen resultado. No era ni de lejos una obra maestra, pero sí lo suficientemente buena para verse bien si la comparamos con el episodio 7. La siguiente película en el catálogo fue Rogue One. De esta película y de su historia detrás puedo hacer un video entero y no por las mejores razones. Ante ese comentario, Alex, voy a estar esperando el guión para subir el video, pero bueno. Muchos directores abandonaron el proyecto de Rogue One, se hicieron muchas regrabaciones y la película era constantemente modificada.
se le pidió permiso a Filoni de usar otro de los personajes que creó para The Clone Wars, Saw Gerrera, y se supo hasta hace un año que fue él quien estuvo detrás de la escena del pasillo de Vader. Al final contrataron a un director que terminó de salvar la película y con poco tiempo de anticipación se terminó el proyecto. Al final Rogue One fue un inesperado éxito, obteniendo $1,058 millones y la gente tuvo fe en Disney. La película era oscura, seria, bien hecha, incluso estando más recortada que Flash, y bueno, para ese momento todo era felicidad. Filoni por su parte ya había terminado su segunda temporada de Rebels, que siendo honestos tuvo un final impactante. Y aún con Disney teniéndolo amarrado con una correa, Filoni pudo hacer que la serie fuera buena, que el malo ganara una vez más y dejando serias heridas en la tripulación del fantasma. Poco a poco Filoni fue dando todo de sí en ese proyecto que se suponía era un lastre para tenerlo ocupado. El episodio 8 tuvo una producción difícil. Kathleen Kennedy presionó a Adams para que terminara el guión de la película, pero Adams nada más no terminaba. Así que Kathleen Kennedy le dio el proyecto a Rian Johnson, quien vio perfectamente los errores del episodio 7. Así que Johnson cambió todo. Primero que nada cambió la fórmula de usar la nostalgia como arma y la quitó de inmediato. Creó una situación que uno no se esperaba ver en una ópera espacial y tiró sobre todo el plan de Abrams para el episodio 9. Pero él tuvo que enfrentar un problema a mitad de la producción: el triste fallecimiento de Carrie Fisher, quien solo había grabado la mitad, si acaso, de sus escenas. Eso hizo que se tuvieran que cambiar muchas cosas. Se notó que Abrams perdió la fe, pero el problema del episodio 8 tuvo que ver más que nada con JJ Abrams, quien exigía que Johnson cambiara muchas cosas porque él iba a dirigir el episodio 9. Nunca se dijo nada al respecto, pero Kennedy y Abrams se pelearon con Johnson al respecto. El resultado, una película muy dividida, que dividió a los fans de manera tan radical como nunca se había visto. La película la amabas o la odiabas, no había punto medio. Se notó mucho que Abrams pidió tener a Leia viva para el episodio que seguía, puesto que la escena en la que está en el espacio era la escena en la que ella iba a morir originalmente. Y como fan de la saga tengo que decir, si en esa escena hubiéramos visto la muerte de la princesa de Alderaan, bueno, los fans no hubiéramos dicho nada, no creo que nadie se hubiera molestado. Carrie Fisher había muerto por causas naturales y cualquier fan maduro lo habría entendido. Pero Disney nos dio a Leia volando en el espacio solo para vender figuritas. Gracias, me gusta el dinero. El arco de Luke es un sinsentido del tamaño de las mentiras de tu ex. Eso fue un error de Johnson, simplemente eso. Disney cortó muchas escenas de la película que eran cortas y ayudaban mucho. Luke llorando la muerte de Han, la muerte original de Phasma, etc. Todo por petición de Abrams, quien quería sabotear el proyecto de Johnson. Aunque en lo personal, y quiero dejarlo en claro, esta es una opinión personal y yo vuelvo a recalcar, todo esto son las palabras de mi secretario, un punto bueno en esta película fue Kylo Ren. Y sí, antes de que linchen al secretario, en los comentarios dejen que se explique. En la película anterior nos vendían a Kylo Ren como un nuevo Darth Vader, pero era un personaje al que no te podías tomar en serio porque era berrinchudo y un mal intento de Darth Vader. Aquí en los primeros minutos Snoke le dice a Kylo lo que todos pensamos de la película anterior, que era solo un niño inmaduro que quería ser Darth Vader cuando no le llegaba ni a los talones. Destrozó su máscara y ahí es donde comenzó su desarrollo. Se dio cuenta de que no necesitaba ser Vader, sino que él podía ser el nuevo señor del mal. No es el mejor arco o desarrollo de personaje, pero cuando menos ya no era solamente una copia barata de Darth Vader.
Pero al final, y como una mentada de madre de Abrams, Johnson mató al señor oscuro de turno que JJ había creado, solo para consolidar el arco de Kylo Ren en esta película y convertirlo a él en la máxima amenaza de la galaxia. Eso tuvo que doler. Eso fue bastante bueno, ya que no solo era un fuck you para Abrams, sino que culminaba o daba un mejor pie para el argumento de Kylo Ren. La película recaudó un poco más que Rogue One, unos 1.333 millones de dólares, nada mal para los estándares de esa época. Y bueno, para este momento Filoni había terminado Rebels, la serie ya había quedado y llegado a un buen final que fue bien aceptado y cerró un ciclo, pero lo importante aquí fue la llegada de Netflix. Cuando Netflix aún tenía algo de prestigio, decidió rescatar el proyecto de The Clone Wars y ayudó a Filoni a terminar la temporada que tenía inconclusa para que se estrenara en su plataforma. Disney accedió puesto que ellos no tenían que invertir nada y ganaban dinero, pero esta temporada fue pequeña y dejó muchas historias excluidas. Sin embargo, la serie terminó en el top global de la plataforma y fue bastante bien recibido, y esto, créanme, va a tomar mucha relevancia en un par de minutos. El siguiente proyecto fue Solo. No hay mucho que decir, la historia no era muy interesante, cumplía con entretener, pero para ese momento, no mucho después del cisma que fue The Last Jedi, los fans estaban molestos con Disney y no lo apoyaron. Ese fue el inicio del abandono del fandom, y si por si eso fuera poco, a algún idiota se le ocurrió estrenarla para competir en taquilla contra Infinity War y Deadpool 2. La película solamente recaudó la mísera cantidad de 393 millones de dólares en taquilla. La siguiente parada en este viaje es Star Wars, el episodio 9. El panorama, un fandom dividido, un fracaso en taquilla con Solo. La serie que Filoni sacaba adelante había terminado. Fue en ese momento que le dieron a Filoni un proyecto en el cual iba a trabajar con alguien muy particular, la persona que había iniciado el UCM, Jon Favreau. Pero de esto vamos a hablar después. En ese momento los videojuegos por fin dieron señales de vida, con el anuncio de Fallen Order y el canon en los libros y novelas por fin empezó a dar algo interesante. Pero aquí está el detalle. Disney comenzó a adaptar muchas historias de Legends, pero ahora en su nuevo mundo. La trilogía de Thrawn de Timothy Zahn había vuelto y siendo reescrita por él, lo mismo que muchas otras obras. Incluso Disney se atrevió a profanar la tumba de Knights of the Old Republic y lanzó la infame cosa que yo, el secretario de Star Wars, más odio en todo el canon de Star Wars, Alta República. ¿En serio voy a profanar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! Pero de ese adefesio voy a hablar después. También en esas fechas Lucas volvería a supervisar el final de la trilogía y daría una entrevista cara a cara con Kennedy, en la que le diría en su cara que era un parásito traicionero, convenenciero y una hipócrita. No con estas palabras, pero si ven la entrevista se nota mucho que ese fue el mensaje. Y ahora sí, dando contexto de qué pasó en casi 2 años, bueno, tuvimos el episodio 9, el cual inició bastante mal. Se filtraban cosas cada semana, incluso se filtró el guión casi un año antes del estreno, uno que era bastante estúpido y que no tenía sentido, al punto que todos los fans pensamos que era falso. Pero no, de hecho fue el verdadero guión que terminamos viendo en las pantallas de cine. En ese momento Lucas volvió a supervisar. ¡Oh, ok! Y cuando Lucas volvió a supervisar, se fue casi de inmediato al ver la porquería que habían hecho con su saga. Disney necesitaba un póker de ases para salvar el bote y les tocó un mediocre par de dos.
Decir que salió mal con esta sola película no me alcanzaría ni siquiera un video de 1 hora, pero voy a resaltar algunos puntos importantes. Revivir a Palpatine fue una estupidez, fue una incoherencia y una estrategia barata, y se hizo únicamente porque Johnson había matado a Snoke y Abrams dijo: ¿y si tomo a Sidious y lo revivo? ¿En serio voy a profanar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! Eso fue completamente malo, ya que se pasó toda la profecía del elegido por la raja, y eso es malo porque para los fans la profecía del elegido es la base de Star Wars. El segundo punto negativo de esta película es atreverse a afirmar que Rey es tan poderosa que puede hacer una diada de la fuerza con Kylo. Esa idea tiene tan poco sentido como que tú al fin conquistes a tu crush. Esa idea de la diada de la fuerza es de Legends, pero ahí eso nace por un evento de proporciones planetarias. Un planeta muere y se crean Dark Nihilus y Metra Zurich. No simplemente es para dar pie al peor shimpeo de la historia porque bueno, le salió de los huevos a JJ Abrams. Y el tercer punto que hace que esa película sea malísima es que volvemos a Kylo Ren del episodio 7. La película pasada había terminado en un buen punto. Kylo había ganado la guerra, era el líder de la Primera Orden, la rebelión estaba acabada y los pocos miembros que quedaban cabían todos en el halcón milenario. No había nadie que se opusiera a Kylo Ren. Los guiones descartados para el episodio 9 eran tenerlo él ya en el poder, con Rey y los demás tratando de derrotarlo en su palacio en el planeta Mustafar. Pero todo el desarrollo de la película pasada lo tiran a la basura como chicle sin sabor en los primeros 5 minutos del episodio 9. Y lo peor es que él vuelve a ser una mala copia de Darth Vader que cae en el pésimo cliché de morir para redimirse. Quienes me digan: es que Lucas dijo que Star Wars es como poesía y todo debe rimar, déjenme decirles que están bien pendejos. Una cosa es poesía, que algunas cosas rimen, sutiles, y la otra es sacarte siempre el mismo cliché. Kylo aquí se desaprovechó por completo. Pudo ser un buen villano y uno bastante imponente, memorable quizás, pero decidieron bajarlo a ser un villano del montón que al final se vuelve bueno, y eso es algo que nunca le voy a perdonar a Disney, tener tanto potencial para crear algo bueno y arruinarlo únicamente por querer hacer el mínimo esfuerzo. Al final la película tenía expectativas muy altas de taquilla. Era el final no de una ni de dos, sino de 3 generaciones de fans de la saga. Esta película significaba mucho más que Endgame. Sin embargo, Disney había decepcionado a los fans. Me había hecho perder la fe en esta saga que tanto amo y con la que crecí y que me ayudó a sobrepasar malos momentos. La película hizo dinero, $1,077 millones, pero es un fracaso considerando las grandes expectativas que había y sobre todo si la comparamos con cosas como Endgame. En resumen, Disney lo hizo todo mal. Esto pasó porque la empresa se dejó ir por el conformismo, creyendo que la nostalgia era lo único que importaba. Pensaban que podían dar una película simple y del montón e iban a ser aceptados por los fans como hace la gente con Marvel, que se tragan cualquier mediocridad. Sin embargo, los fans de Star Wars no son tan mediocres como los del UCM, ya que no son fans solo de las películas que se suben al tren, sino que los fans de Star Wars conocemos a profundidad este universo desde mucho antes. Las pocas ideas buenas que tuvieron las tiraron a la basura y las enterraron únicamente para seguir vendiendo nostalgia.
Y es así que Disney hizo que una franquicia con seguidores fieles y que era una mina de diamantes se volviera un mal intento de ser el UCM. Y bueno, eso es el final de mi parte por hoy. En la siguiente parte vamos a ver qué sucederá con la franquicia y cómo se desarrollará el enfrentamiento entre Kathleen Kennedy y Filoni por el alma de Star Wars. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Ese fue el guión de Alex acerca de qué salió mal con Star Wars. Y sí, créanme, ese es el resumen. Los fans de Star Wars son bastante apasionados, ya lo comprobé. Pero bueno, díganle a Alex más bien lo que opinan de este tema. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.